Capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y él dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y el Señor le dice, «Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, «Ananías». Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima, para que reciba la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre». Y le dijo el Señor, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre». Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo, «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo». Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose, fue bautizado. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que éste es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y contóles cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro, «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama».
Y luego se levantó. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que, enfermando, murió, a la cual, después de lavada, pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, «No te detengas en venir hasta nosotros». Pedro entonces levantándose fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo, «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor y aquí nuevamente en análisis contextual y estamos trabajando ahora en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde estamos ahora en una parte crucial, en la conversión del apóstol Pablo. Y en esta parte, no tan solamente en la conversión, porque si vamos a la escritura y luego del audio de la lectura que se acaba de escuchar, podemos ver que no tan solamente es la conversión del apóstol Pablo, sino también que vamos a ver que en el capítulo 20, en el versículo 20, perdón, el apóstol Pablo inicia su prédica en Damasco. En el versículo 23, Saulo escapa de los judíos. Vemos también hay la curación de Eneas en el versículo 33. En el versículo 36 se habla de la resucitación de Dorcas. Y esto es importante porque en este capítulo vamos a ver unos elementos sumamente importantes. Y estamos trabajando este capítulo como estaremos trabajando más adelante los siguientes, porque en análisis contextual queremos trabajar cada libro de la escritura y, si Dios mediante, poder trabajar completo el libro de los Hechos. Y en esta ocasión, en el capítulo 9, estamos viendo cómo el autor Lucas introduce lo que se llama el nuevo rumbo de desarrollo de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, y se está describiendo la hostilidad de Saulo y su determinación de destruir a la iglesia naciente. Por eso es que Saulo era extremadamente lo que se identificaba como celoso de las tradiciones de los padres. Entonces, él se dirige al sumo sacerdote para obtener lo que se llaman documentos que le permitieran arrestar a estos judíos cristianos de las sinagogas de Damasco, que entiéndase las sinagogas que eran los lugares de reunión para estudiar. Y Saulo no se contentaba con eliminar a los cristianos solo de Jerusalén. Por eso entonces necesitaba esa autorización. Pablo pensaba que tenía, como diríamos, esa autorización o licencia para poder, inclusive hasta para matar. Entonces él persigue a los creyentes que habían huido hasta las ciudades donde se habían refugiado. Ahora, quizás cristianos habían huido hacia la zona de Damasco, según lo que se da a entender. Por eso es que parte hacia allá, y debido a que había una gran cantidad de judíos
que estaban en esa zona, y parece que el sumo sacerdote tenía también autoridad para emitir lo que se entiende documentos de extradición para que aquellos que habían ofendido en asuntos de religión judía pudieran ser llevados a Jerusalén para ser juzgados y posiblemente castigados hasta con la muerte. Y esto es interesante porque estamos viendo que los cristianos continuaron relacionándose con la sinagoga, porque era centro de estudio. Acuérdense, el templo, el sumo sacerdote, ahí llevaba a cabo los sacrificios, pero el rabino era donde estudiaba, pero en la sinagoga era el centro de reunión donde estaban los discípulos también, y ahí era donde en muchas ocasiones se reunían también para hablar de las enseñanzas de Jesús. Entonces empezaban a hacer una diferencia entre ellos, entiéndase, la iglesia naciente y los judíos que todavía estaban practicando la ley. Entonces se les estaba empezando a identificar, escuche bien, como los del camino. Y esto es importante porque debido a este énfasis, esta expresión nosotros a veces no la hemos tomado mucho en cuenta, pero esta expresión no es una expresión nueva, porque esto ya se venía anunciando desde Isaías 40, versículo 3, porque si usted va a la escritura, si me permite, mire, en el versículo 3 de Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. De esta base comienza ya a indicarse esta expresión donde dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí es donde algunos especialistas hablan de que ya se había hecho anuncio sobre esta expresión donde la iglesia iba ya a ser patente ya durante el ministerio mesiánico una vez Jesús ascendiera. Entonces vemos la expresión que puede haber sido énfasis de su manera de vivir, pero ya se había hecho ese anuncio desde el periodo profético. Ahora, es importante explicar la experiencia de Saulo en la ruta hacia Damasco en términos de lo que son eventos naturales. Ahora, la experiencia incluye el sentido de la vista, el sentido del oído y una luz que brilla en el cielo. Por eso es que Saulo cae en tierra, escucha la voz de Dios, y escuche bien. Dice: Saulo, Saulo, 2 veces, ¿por qué me persigues? Cuando Dios habla en 2 ocasiones o llama en 2 ocasiones, según algunos analistas bíblicos, dice que cuando Dios llama en 2 ocasiones está dando una reprimenda. Cuando Dios llama 3 veces está llamando para ejercer una función, entiéndase, un llamado para una vocación en cuanto a ministerio. Y aquí en esta ocasión está llamando a Pablo, pero es para reprenderlo. Y le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? Algunos han tratado de dar como una explicación hasta psicológica al encuentro sobrenatural, en la cual ocurre aquí en el capítulo 9, porque la pregunta está dirigida a Saulo, indicando una identificación con sus seguidores que estaban siendo perseguidos. Y esto es importante. Por eso es que podemos notar cómo vemos que el Dios mismo, en la persona de Cristo, interviene en la vida de este hombre que estaba arraigado ante el judaísmo. Por eso es que el testimonio de Esteban hizo de Jesús y su fe en el momento de su muerte. Había ayudado a preparar a Saulo para esta experiencia de su conversión. Y por eso algunos entienden, según el Antiguo Testamento, que estaba al tanto de que los judíos cristianos, en este caso, como el caso de Esteban, que era un
judío helenista podía estar en lo cierto en cuanto a la inclusión de los gentiles del reino. Por eso es que Esteban entendía que el evangelio no era simplemente para la comunidad judía, sino que también era para extenderlo más allá. Por eso tenemos que ver que esto también trajo como consecuencia la acusación que trae Esteban ante todos estos líderes, que trae como respuesta esa ira que ellos no pudieron controlar, trayendo como resultado la muerte de Esteban y expansión del evangelio a otros lugares. O sea, la muerte de Jesús trajo salvación, pero la muerte de Esteban trajo expansión. Entonces, por otra parte, estamos viendo que los que viajaban con Pablo, se dice que escucharon un ruido, pero no pudieron ver a nadie. Entonces, el relato que hace Marcos, o mejor dicho, Lucas, corrijo, en el versículo 7, hace una indicación de que escucharon un ruido, pero no entendieron las palabras. Entonces, más adelante, que eso se va a discutir mucho después, en el capítulo 22, versículo 9, parece hacer lo que se llama una afirmación contraria en cuanto a lo que ellos escucharon, a la voz. Sin embargo, la estructura griega parece indicar que ellos escucharon con entendimiento. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante, porque ahora el enfoque principal es el encuentro que tiene Saulo con el Señor. Por eso es que vemos que esto es sumamente crucial, porque va a haber un giro de 180 grados. Por eso es que los hechos físicos a menudo son usados de manera simbólica para comunicar lo que se llaman verdades espirituales. Por eso es que cuando Saulo se levanta del suelo, no pudo ver nada. Y quizás esa ceguera física estaba simbolizando ese estado de ceguera espiritual. Esa luz brillante del cielo puede haber simbolizado el amanecer de la verdad espiritual. Y Saulo fue llevado a Damasco para esperar un desarrollo posterior de su nueva experiencia espiritual. Acuérdense, estamos haciendo lo que se llama un análisis. Pero si usted se da cuenta, él continuó sin poder ver durante 3 días y sin comer ni beber nada. Y es importante porque durante ese periodo se le brindó 3 días de concentración continua y en esta experiencia, y fue una experiencia que podríamos decir de carácter traumática. Por lo tanto, también traumática y también del punto donde su teología va a ser sacudida. Entonces hay un encuentro con Jesús, el cual significó que su vida entera iba a tener un cambio radical, lo que acabamos de indicar hace unos segundos. Entonces, posiblemente parte de su celo estaba motivado por su deseo de superación como individuo. Por eso, él se había opuesto de manera fuerte hacia este grupo de cristianos y los había denunciado. Y ahora él debía entonces admitir que había estado equivocado. Una persona tan religiosa y que ellos estaban en lo cierto es bien difícil de admitir, por lo tanto era necesario que el mismo Dios tuviera que intervenir en la vida de este hombre. Entonces se había rebelado contra de la inclusión de los gentiles en el reino de Dios y ahora iba a transformarse en el apóstol de los gentiles. Y para que eso ocurriera tenía que ser un milagro de parte de Dios y de forma directa. Por eso vemos cómo Lucas incluye la reacción de Ananías, quien hace énfasis del terror que el nombre de Saulo producía en los cristianos. Por eso es que el Señor reveló a Ananías en una visión que debía ir hasta la casa de Judas e imponer las manos sobre Saulo para que éste pudiera volver a ver. Y tenemos que ver que aunque Saulo estaba orando, Ananías sabía que Saulo había venido con documentos del sumo sacerdote para arrestar a aquellos que invocaban el nombre de Cristo.
Quiere decir que él tenía autoridad para extraditar. Ahora, solo después que el Señor le reveló a Ananías que Saulo era un vaso escogido para proclamar a Cristo ante los gentiles, es que aquel estuvo listo para ir. O sea, que ya Dios de antemano lo estaba informando. En inglés le digo que le estaba dando un debrief, le estaba dando un reporte de lo que había sucedido y por lo tanto tenía que ir con seguridad. Por lo tanto, lo que había hecho sufrir a los cristianos ahora iba a sufrir por la causa de Cristo. Ahora, Ananías encontró la casa y puso las manos sobre Saulo, y esto es importante, y dice que lo llamó hermano. El Señor Jesús, tenemos que entender claro, obra a través de sus siervos cuando estos se ofrecen como utensilios, entiéndase como vasijas, y a través del acto de la imposición de las manos, que estamos viendo cómo el Espíritu Santo toma control aquí en el libro de los Hechos, tenemos que ver que Saulo recobra la vista y, escuche bien, fue lleno del Espíritu Santo. En el versículo 17, usted lo puede encontrar, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es importante. Primero tenía que llamar la atención, tenía que entonces corregirlo, tenía que, como podríamos decir, lo reprendió para sacudirlo, para poderlo poner en razón. Y luego entonces que él se diera cuenta de su error. Entonces estamos viendo aquí cómo es que el Espíritu Santo establece el formato de cómo trabaja y ordena a una persona. Por eso es que a través de esta experiencia que es lleno del Espíritu Santo, según el versículo 17, se describe el retorno de la vista como escamas que cayeron de sus ojos. Entonces, después que Saulo pudo volver a ver, dice que fue bautizado y comió. Entonces, el bautismo y el participar de la comida es un indicador de que él, Pablo, había superado la experiencia emocional, la experiencia traumática de una vida cambiada y se había rendido por completo a la voluntad de Dios. Y esto es importante porque ahora se une a los discípulos en Damasco e inmediatamente comienza a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, la experiencia de la conversión de Saulo es conmovedora y alentadora. Y es importante aclarar algo. Acuérdense que Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre que él utiliza para la comunidad gentil. Y esto es importante que lo tengamos muy claro. Estamos viendo el deseo que él tiene de poder hablar de esta experiencia de transformación. Y estamos viendo también que entre los versículos 19 y 30 es el inicio del discipulado de Pablo. Ahora, Lucas está afirmando que Saulo continúa con los discípulos y dice que por algunos días. Por eso es que él no posterga el momento de proclamar que Jesús es el Hijo de Dios con un estado de afirmación. Por eso es que los que lo escuchan en la sinagoga estaban maravillados por el cambio de su doctrina y de su forma de vida. Quiere decir que en el momento en que recibe el Espíritu Santo hay una evidencia de una obra transformadora. Por eso es que el mismo que había estado destruyendo a los que invocaban el nombre de Jesús, como persuadir a otros que debían creer en su nombre, ahora estaban viendo que aquel que los perseguía había recibido una experiencia transformadora. Por eso es que los discípulos eran escépticos al principio. Entonces los judíos no creyentes estaban maravillados, estaban atónitos. Entonces Saulo era un estudioso del Antiguo Testamento y mostró a los judíos que vivían en Damasco
que Jesús era el cumplimiento de las escrituras mesiánicas. Yo no sé qué habrá hecho con los documentos de extradición. A lo mejor ese rollo lo guardó y no lo volvió a sacar por otra ocasión, porque ahora lo necesitaba, porque ya le estaba claro. Por eso es que entonces Lucas no registra el periodo de Saulo en Arabia. Saulo lo que hace es que comienza un proceso de 3 años allí. Por eso es que se hace más adelante en su carta en Gálatas capítulo 1, 17 y 18, todo este anuncio. Por eso es que posiblemente se indica que el tiempo de estudio de las escrituras del Antiguo Testamento que tiene Pablo tiene entonces su amplitud en ese periodo. Ahora, la experiencia en el camino de Damasco lo que hizo fue cambiar la teología y su interpretación del Antiguo Testamento. Por eso él necesitaba un tiempo para asimilar las implicaciones de la experiencia de su conversión en Damasco y las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, antes de que pasara tiempo, la sorpresa de los judíos no creyentes lo que hace es que cambió un deseo de matar a Saulo. Por eso es que el hecho de tramar una muerte sin que hubiera realizado un juicio era un acto de carácter ilegal. Ahora, los conspiradores querían evitar que se escapara de la ciudad, vigilando las puertas de día y de noche. Y aparentemente ellos planeaban atacarlo y matarlo en una zona solitaria del camino después que saliera de la ciudad. Eso es ahí cuando usted lo nota, cuando él logra escapar. Por eso es que cuando Saulo se entera de todo esto, los discípulos le ayudan a escapar durante la noche por una abertura del muro. Entonces la oposición de sus mismos conciudadanos forzó a Saulo a ir a los gentiles. Y esto es lo que hablan los versículos 23 hasta el 31. Entonces, según lo que habla Gálatas 1:16, Saulo no fue inmediatamente a Jerusalén, sino que se quedó un tiempo en Arabia y vuelve a Damasco antes de ir a Jerusalén. Y aparentemente fue después de su regreso de Arabia que Pablo confundió a los judíos en Damasco. Por eso es que después que Saulo se escapa de Damasco, se dirige a Jerusalén, donde pasó un periodo como de algunas 2 semanas, unos 15 días con Pedro, y vio a Santiago y al hermano del Señor. Y cuando Saulo llega a Jerusalén, los discípulos dicen que algunos creen que le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Y aunque había pasado 3 años o más, recordaban de una manera clara, algunos dicen de manera nítida, la cruel persecución de los cristianos y el asesinato de Esteban. Por eso es que Bernabé era un hombre de fe y comprensión e interés por los demás, y lo lleva ante los apóstoles y les aseguró que Saulo sí había experimentado una conversión genuina. Y esto es importante porque Bernabé, que es casi un desconocido y debido a la limitada información en cuanto a él como tal, es uno de los cristianos del Nuevo Testamento en la cual juega un papel fundamental y el Espíritu Santo lo utiliza como una herramienta para trabajar y hacerle entender a los apóstoles la obra transformadora en la vida de Saulo. Por eso él extendió una mano de ayuda a las viudas, a las necesitadas, aún a Saulo, quien nadie, confiaba, y al mismo a un Juan Marcos, que es rechazado. Ahora, las pocas referencias que hay en Hechos hacen una indicación de que fue uno de los líderes cristianos más maduros de sus días. En otras palabras, él fue un elemento de enlace, él fue un diplomático a través de este tipo de situaciones. Por otra parte, usted puede también entender que el celo de Saulo por Cristo pronto ocasionó el entrar en discusiones con los judíos helenistas en Jerusalén. Porque acuérdese, una vez él comienza a darse cuenta de que su teología ahora está actualizada en comparación a lo que él conocía del Antiguo Testamento y se da cuenta de lo que representaba el nuevo pacto,
ahora empieza a hacer defensa de la fe. Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. No se sabe por qué los judíos helenistas se opusieron a Pablo. Y ya que ellos eran más abiertos a la misión de los gentiles. Ahora, puede ser que no hubiera olvidado la persecución que Saulo había desatado contra los judíos cristianos helenistas. Ahora, algunos helenistas no eran cristianos también y pueden haber sufrido pérdidas como resultado de la persecución previa que había hecho Saulo antes de su conversión. Ahora, los esfuerzos para convertirlos al cristianismo pueden haber sido hasta en vano debido al deseo continuo de venganza. Acuérdense que todo esto tomó tiempo. Ahora, algunos hermanos cristianos en Jerusalén habían oído sobre el complot de los judíos helenistas y se llevaron a Saulo a Cesarea, donde lo pusieron en un barco que iba a Tarso. Por otra parte, quizás no querían verse identificados con él para no tener problemas con estos helenistas enfurecidos. Cuando hablamos de helenistas nos estamos refiriendo a estos griegos, estos gentiles, ¿no? Por eso es importante que entendamos todo esto cuando se hizo lectura de capítulo 9, o mejor dicho, escuchamos el audio. Ahora, entre el versículo 31 al 43, tenemos que ver, y está la curación de Eneas. Después de eso, vemos cómo Lucas presentó al apóstol que sería enviado a los gentiles, y hay un relato sobre una experiencia de recibir a Cristo, y vuelve el tema de la expansión de la iglesia en Judea, en Galilea y en Samaria. Después de la conversión de Pablo, la iglesia gozó de paz y continuo crecimiento. El trabajo de Pedro en Lida, un ejemplo de que podríamos llamar prosperidad. Había un hombre llamado Eneas que había estado postrado durante unos 8 años y fue sanado. Entonces, ese milagro hizo que muchos volvieran al Señor. Escuche bien. Entonces, había otra discípula fiel llamada Tabita, Dorcas, que es el nombre en griego, que se enfermó y ella muere. Y eso usted lo encuentra en el inicio del versículo 36 del capítulo 9, que ella era una cristiana madura y era conocida por su bondad y preocupación por los temas. Por eso es que la noticia de los milagros de Pedro y de Lida llegó hasta Jope. Y por eso los cristianos enviaron a 2 hombres para invitar a Pedro a venir a Jope de manera rápida. Por eso es que después de despedir a la gente que se encontraban en la habitación que estaba el cuerpo de Dorcas, Pedro oró para que el cuerpo volviera a tener vida y dijo: Tabita, levántate. Entonces, cuando la noticia de que Dorcas había vuelto a vivir se extendió por toda esa área de Jope, entonces creyeron todos en el Señor allí. Cuando dice todo, es que la noticia se regó. ¿Y qué sucede? La gente se llenó de esperanza. Entonces Pedro continuó en Jope durante un tiempo y vivió en casa de llamado Simón el Curtidor. Y esto es importante porque vemos cómo la iglesia jugó un papel de impacto en ese proceso. ¿Por qué hacemos mención de todo esto en el capítulo 9? Hacemos mención de todo esto a manera resumida, porque tenemos que ver una serie de aspectos sumamente importantes. Y volvemos y resaltamos. Acuérdense, mire, cuando nosotros analizamos cuidadosamente, si usted se da cuenta, en el contexto del capítulo 9, vemos lo que habíamos señalado en otros capítulos. Hay unos puntos de inflexión en la historia de la iglesia. La conversión de Saulo, perseguidor de la iglesia, quien se transforma en un apóstol ahora para la comunidad gentil. Y aquí se muestra la expansión del evangelio en Damasco y Jerusalén, y culmina con un milagro de Pedro en Jope. Y usted va a ver que en el capítulo 9, del 1 al 19, vemos entonces la conversión de Saulo. Y vemos cómo el Espíritu Santo va a
trabajar en la vida de este hombre y cómo Saulo, persiguiendo a los cristianos, recibe la visión de Cristo camino a Damasco. Queda ciego y es guiado a la ciudad. Ananías obedece la voz de Dios y ora por él, y Saulo recupera la vista. Vemos a Saulo que es bautizado y lleno del Espíritu Santo luego de que él cae en sí, luego de su error teológico, y vemos entonces la gracia soberana de Dios que transforma al enemigo y lo convierte en un instrumento, y la conversión es una obra divina. Acuérdese, no es humana. Y esto es claro porque tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que ver aquí que lo que ocurrió en la vida de Saulo fue la intervención directa de Dios. Luego de esto, esta obra de transformación lo que genera es compartir esa experiencia. Por eso es que inmediatamente Saulo comienza a testificar. Los judíos se comienzan a sorprender. Y ese testimonio crea al momento un estado de confusión y los opositores, porque demuestra con escritura que Jesús es el Mesías. Eso lo está diciendo Saulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? La verdadera conversión produce misión. ¿Se da cuenta? Y el evangelio cambia de forma radical la identidad y cambia el propósito. Por otra parte, estamos viendo que Saulo tiene que huir de los judíos, porque los judíos conspiran para matarlo. Los discípulos lo ayudan a escapar bajándolo de la canasta del muro, como dice el capítulo. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Que la oposición es parte del llamado. Y estamos viendo que la comunidad protege y apoya a los nuevos creyentes. Y vemos también cómo en los versículos 29 o 26 al 30, Saulo está en Jerusalén. Llega, los discípulos, es normal que desconfíen por todo el bagaje negativo que tiene Saulo. Bernabé intercede y lo presenta como verdadero creyente transformado. Saulo predica con denuedo, pero enfrenta amenazas de muerte. Los hermanos lo envían a Tarso para protegerlo. ¿Y qué podemos observar aquí? La iglesia discierne y acompaña. Y estamos viendo la misión que requiere tanto valentía como también requiere de prudencia. Por otra parte, estamos viendo la obra milagrosa en la vida de Dorcas resucitada. Pablo, o mejor dicho, Pedro, corrección, Pedro es utilizado por el Espíritu Santo y visita a Lida y Jope, donde sana a Eneas y resucita a Dorcas. Cuando digo Pedro sana, es que el Espíritu Santo utiliza a Pedro como instrumento para que ocurra el milagro. Dorcas era conocida por sus obras de caridad. El milagro lo que provocó fue que muchos creyeran y vinieran a la fe. ¿Y qué podemos notar aquí? Lo que podemos notar es que el poder de Cristo se manifestó en la iglesia, y la resurrección de Dorcas anticipó la victoria y la válida intersección del poder que tiene esta mediante el poder apostólico que el mismo Señor había puesto sobre los discípulos. ¿Y qué podemos ver dentro del marco de la idea central? Pues fíjese, hermano, se muestra en este capítulo 9 cómo el poder transformador de Cristo convierte al perseguidor en apóstol y confirma la expansión del evangelio mediante milagros, oposición y testimonio comunitario. A veces nos preguntan cómo podemos entonces interpretar todo este capítulo. Miren, usted a través del capítulo, usted va a ver una serie de aspectos. Hay una conversión como obra divina. ¿Por qué? Porque Saulo no buscaba a Cristo, pero Cristo lo buscó. Es una iniciativa que proviene de Dios. Usted está viendo una misión inseparable de la conversión, porque usted está viendo que el encuentro con Cristo lleva inmediatamente a la proclamación del evangelio. Por otra parte, usted está viendo a través del capítulo que la oposición confirma la autenticidad. Por lo tanto, el rechazo y la persecución son parte del camino del discípulo.
Por otra parte, usted está viendo que la iglesia protege, valida y acompaña a los nuevos creyentes. Esto es un indicador de la comunidad como apoyo. También usted va a ver que la resurrección de Dorcas muestra que el evangelio no solo transforma vidas, sino que vence la muerte. Esto indica el poder de Jesucristo en la iglesia. Y por último, se puede ver que tanto Saulo como Dorcas son ejemplos de obra transformadora. Uno de perseguidor a predicador, otra de muerte a vida. Ambos testimonios que apuntan a la vida abundante en Cristo, lo cual presenta aquí la unidad. Y esto es importante porque es lo que afirma lo que la iglesia ha sido llamado a hacer. Es interesante lo que se puede ver a través del capítulo 9 de los Hechos y lo que podemos extraer para nuestro crecimiento y desarrollo y lo que podemos compartir en el aspecto evangélico, en el aspecto de las misiones y de la función que ejerce el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Esperamos que esta información haya sido de ayuda y por todo que usted pueda utilizarla y pueda mejorarla en otros aspectos para compartirla dentro de su comunidad de fe a través de estudios y sobre todo pueda ser instrumento de bendición en vida de otros. Bendiciones y hasta la próxima en Análisis Contextual.